queremos hoy en día tener noticias de alguien, es tan fácil como enviar un mensaje de texto y si la persona está atenta al teléfono, en ese mismo momento nos contesta qué tal está o nos contesta lo que le hayamos preguntado, ¿no? Entonces, como estamos en estos tiempos, nos resulta un poco difícil entender cómo era la vida hace mucho tiempo, cuando si querías tener noticias de alguien, tenías que enviar un correo que tenía que viajar lejos, recibía la respuesta y tenía que volver. Y desde que tú tenías la inquietud hasta que tenías la respuesta, podían pasar meses. Entonces la situación ha cambiado mucho en eso, ¿no? Y os podéis imaginar lo que era en aquel tiempo, en el siglo I, estar preocupado por alguien. ¿Sabéis a veces esa sensación, ese pálpito que uno tiene de que las cosas van mal? Y estar esperando que te lleguen noticias, angustiado, preocupado por el bienestar de personas a las que amas, pensando que vas a recibir malas noticias y que al final, después de mucho tiempo, cuando te llega el mensaje, recibes todo lo contrario. Noticias excelentes. Que esas personas a las que amas y por las que estabas preocupado no solo no están mal, sino que están muy bien. ¿Os podéis imaginar la alegría? Pues es lo que le pasaba al apóstol Pablo cuando llegó Timoteo a Atenas, a Corinto, perdón, y le contó cómo estaban estos hermanos en Tesalónica, que no solamente no habían sido tentados a abandonar su fe, sino al contrario, que estaban muy animados, que estaban sirviendo al Señor y perseverando a pesar de la persecución. Seguramente el apóstol Pablo habría suscrito las palabras del apóstol Juan en su tercera carta, cuando dice, no tengo mayor gozo que este, saber que mis hijos andan en la verdad. Y es que para un pastor, para un amante del pueblo de Dios, como era el apóstol Pablo y también el apóstol Juan, y como sois muchos de vosotros, saber que los hermanos están bien, están firmes en el Señor, es la mejor noticia. Y parte de esa gratitud, porque naturalmente los cristianos, cuando recibimos buenas noticias, no pensamos que esas buenas noticias son por la casualidad, ¿no? Ha dado la casualidad de que las cosas han salido bien, no. Cuando como cristianos recibimos buenas noticias, vemos siempre detrás la buena mano de nuestro Dios, obrando, preservando su obra y cuidando a los suyos. Y de la misma manera el apóstol Pablo, al recibir esas noticias de parte de Timoteo sobre los tesalonicenses, lo que hace inmediatamente es prorrumpir en una acción de gracias jubilosa y gozosa a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo por cómo estaban estos hermanos. Y vamos a leerlo en el capítulo 1, en los versículos que van del 4 al 10. Esta acción de gracias que dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y como decía nuestro hermano en el campamento, que me gustó, hasta aquí la palabra que Dios nos ha dado porque nos ama. ¿Y qué tenemos en este texto? Pues tenemos una acción de gracias, ya lo hemos visto, pero si os fijáis en el versículo 4, tenemos esta expresión del apóstol. Dice, conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Está viendo el apóstol Pablo unas señales, unas evidencias en la vida de estos hermanos que le hacen pensar, sin ningún lugar a dudas, que le hace conocer, emplea esta palabra, conocer, que estos creyentes son verdaderamente elegidos de Dios. Ahora bien, ¿de dónde proviene esta elección? ¿Es elección de Dios o es elección de los hombres? Si consideramos el texto según la Reina Valera, la versión Reina Valera, de una manera llana, podemos entender ambas cosas, ¿no? Porque fijaos, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Puede referirse a la elección que han hecho los tesalonicenses al creer en Cristo y al apartarse de los ídolos para seguirle a Él, o se puede referir a la elección que Dios ha hecho en ellos, ¿no? O de ellos. Claro, nos damos cuenta teológicamente por otros textos que cuando hablamos de la elección, quien toma la iniciativa siempre es Dios, ¿verdad?
Dice el Señor Jesús a sus discípulos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. De tal manera que aunque en nuestra experiencia humana y en nuestro recuerdo, todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, teológicamente hablando, la decisión es anterior a nosotros y anterior a nuestra propia decisión. Es una elección de Dios en la eternidad, antes de los tiempos. Y esto es algo que nos asombra, ¿verdad? Nos llena de asombro. En primer lugar, porque nos hace preguntarnos muchas veces a lo largo de nuestra vida, ¿quiénes somos nosotros? Para que Dios haya puesto sus ojos en nosotros. Y también porque al contrario de lo que algunos creen, la doctrina de la elección no nos hace pensar que Dios ha despreciado a algunos. Al contrario, nos hace pensar que Dios puede salvar a cualquiera. No importa cuán pecador sea, no importa lo lejos que esté de Él, no importa la clase de vida que viva. En la elección de Dios cabe cualquiera. Y tenemos que tener esa expectativa. Dios puede elegir a cualquiera como nos ha elegido a ti y a mí. Entonces esta doctrina es gloriosa, es maravillosa, porque nos da esperanza en cuanto a cualquier persona y nos da esperanza en el Señor. Ahora dice esto, conocemos, fijaos, esa palabra es fuerte, ¿no? Sabemos, dice la Biblia de las Américas, sabemos, amados de Dios, su elección de vosotros. La Biblia de las Américas es más enfática al señalar que es Dios el que elige, ¿no? Poniendo ese su. Ahora bien, ¿por qué dice Pablo esto? ¿Tenía él acceso al libro de la vida? ¿Estamos hablando de algo místico, algo que por inspiración o por revelación le fue dado a Pablo y podía decir sí? ¿Los nombres de estos hermanos están escritos en el libro de la vida? Bueno, si atendemos al contexto, la explicación es más sencilla, ¿no? La explicación es que Pablo, a raíz de lo que está escuchando en el informe de Timoteo, está pensando y está diciendo, los hermanos en Tesalónica están haciendo esto y se están comportando así y están teniendo... Estos son señales de la elección. Estas características o estas cualidades que nuestros hermanos allí están mostrando solo pueden responder a una cuestión, y es que Dios los ha elegido. Por eso responden así. Y esto es importante, hermanos, porque hay una corriente teológica que dice que los cristianos elegidos, pueden vivir de cualquier manera, pueden hacer lo que quieran, pueden conducirse como quieran, porque al final, como han sido elegidos, van a ser salvos. No es esto lo que encontramos en nuestro texto. Lo que encontramos en nuestro texto es que aquellas personas que han sido elegidas por Dios libremente, soberanamente y de acuerdo a su propósito, esa elección que es invisible y que pasa desapercibida a nuestros ojos, se hace visible en una conducta, se hace visible en una forma de vivir, se hace visible en una respuesta, como vamos a ver en el texto de hoy. Por tanto, el bosquejo que os propongo para seguir este pasaje es más o menos así. ¿Cuáles son las señales que Pablo ve en estos hermanos para decir que son elegidos? Y la primera es, perdonad, es su respuesta al Evangelio. Por su respuesta al Evangelio, Pablo ve que estos hermanos han sido elegidos. Fijaos, ¿por qué algunos cuando oyen el Evangelio solo oyen palabras? Y ya está, palabras que les entran por un oído, les salen por otro, han venido a la iglesia, han escuchado una buena predicación y se van a sus casas como si hubiesen escuchado el telediario o como si hubiesen escuchado cualquier historia, una historia de mitos griegos, paganos o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Dice nuestro texto que nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Es decir, hubo algo que hizo que el mensaje que estos hermanos escucharon no fueran simplemente palabras. Palabras que alguien puede oír y permanecer indiferente. Palabras que alguien puede oír y a continuación burlarse. O, como pasó con otros tesalonicenses, comenzar a tener una actitud hostil hacia este mensaje, una actitud de persecución, una actitud negativa. No, con estos hermanos pasó algo diferente. Dice que el Evangelio no llegó a ellos en palabras solamente, sino también en poder. Y esta es la palabra en griego dinamis, la palabra de la que viene nuestra palabra castellana dinamita. ¿Sabéis lo que es la dinamita, no? La dinamita es ese polvo explosivo que tiene un gran poder para partir las rocas y para hacer que los mineros puedan extraer los minerales de la tierra, ¿no? Pues esto es lo que sucedió en el caso de estos hombres y mujeres en Tesalónica, algunos judíos y la mayoría de ellos griegos, que cuando escucharon el Evangelio, para ellos no fueron solo palabras, no. Este mensaje llegó a ellos con un poder que hizo estallar sus convicciones,
que hizo estallar su cosmovisión, que hizo volar en 1000 pedazos lo que entendían hasta ese momento acerca de las cosas, implantando en el corazón de ellos y en su mente la verdad de Dios, la palabra de Dios expresada por medio del Evangelio. Y esto es algo asombroso, ¿verdad? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Por qué el Evangelio tiene ese efecto? Pues ese efecto es el efecto que ya he mencionado antes, de que causa indiferencia o rechazo en algunos, pero otros cuando lo oyen no pueden negarlo, no pueden evadirlo, no pueden mirar hacia otro lado y pensar esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque como dice el texto, dice, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Cuando el Espíritu Santo de Dios acompaña con poder este mensaje es irresistible. Entendedme lo que quiero decir con esta palabra. Es un mensaje que las personas que están oyendo quedan derretidas ante él. Es el mensaje del amor de Dios en Cristo, de la esperanza de la vida eterna que nos ofrece por medio de su Hijo, pero presentado de tal manera que esas verdades espirituales a las cuales antes éramos ciegos, que nos eran ajenas, que no tenían nada que ver con nosotros, de pronto resultan tan tangibles y tan palpables delante de nosotros como la mayor de las verdades. Esto es obra del Espíritu Santo. Esto es una obra de poder. Y es una obra por medio de la cual Él da vida a los muertos, para que aquellos que no ven, ni oyen, ni sienten, ante el Evangelio tengan este nuevo pálpito de vida, ¿no? Y yo tengo ese recuerdo en mi juventud, hace ya muchos años, no tenía yo todavía 20 años, cuando escuché el Evangelio, y os puedo decir, hermanos queridos, que no entendía una palabra, pero tenía una convicción absoluta de que lo que tenía delante era la palabra de Dios. No científica, no por medio de evidencias, no evidencialista, porque yo no había estudiado todo lo que se dice sobre esta palabra, sino por medio del Espíritu Santo que ya estaba trabajando en mi vida y que me daba testimonio, un profundo testimonio de que esto es la verdad de Dios. Entonces, si tenemos que pensar en la primera señal de la elección, ¿cómo sabemos que Dios ha elegido a alguien? Es por su respuesta al Evangelio. Si no hay indiferencia, si hay una respuesta consciente y plena de fe, ¿no?, ante esa palabra que es predicada. En esta misma carta, en el capítulo 2, en el versículo 13, leemos: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es, en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Lo veis otra vez? La recibieron de esa manera. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo obró en ellos con poder para que las verdades espirituales les fueran reveladas, sus ojos fueran abiertos a estas cosas. Como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice, las cuales Él nos reveló por su Espíritu. Y dice después que el hombre natural, el hombre en su estado natural, no percibe las cosas que son de Dios, no las puede entender, para él son locura. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Solamente los elegidos de Dios, por medio del Espíritu de Dios, pueden comprender el poder transformador que hay en el Evangelio de Jesucristo. Así que esta sería la primera señal, y es una señal importante. Por supuesto, hay personas que parecen tener una respuesta positiva al Evangelio inicialmente y que vamos a decir que tienen una fe, una respuesta de fe, pero que es de corta duración, que en el tiempo pronto se echa atrás, ¿no? ¿Os acordáis de aquella parábola en que el Señor explica la parábola del sembrador, en el que explica lo de la semilla que cae en diferentes tierras, ¿no? Y sí que es verdad que en algunos la semilla parece arraigar y brotar y crecer rápidamente, sin embargo, son plantas, mejor dicho, de corta duración, que o bien no tienen raíces, o bien crecen entre espinos y abrojos que ahogan la planta antes de que dé fruto, ¿no? Entonces, es verdad que esta señal por sí misma no es característica o identificativa de la verdadera elección, sobre todo si no hay una permanencia. Y también es verdad, y es otro matiz importante, que hay personas, y esto es asombroso para la gloria de Dios, que se han pasado la vida oyendo el Evangelio, oyendo la predicación del Evangelio, la verdadera predicación, no falsas predicaciones, y no responden, permanecen indiferentes, o es más, permanecen hostiles durante toda su vida. Y un buen día, sin que tú ni yo sepamos por qué, ni podamos dar ninguna explicación fuera de Dios, esa persona oye el mismo mensaje que ha oído cientos de veces a lo largo de su vida
y el Espíritu Santo viene a su vida y iba a decir golpea, golpea no es la palabra, vivifica, da vida a esta persona, le da entendimiento y le da la capacidad de creer y arrepentirse. Y tú y yo nos preguntamos, ¿pero por qué? Bueno, lo dice el Señor Jesús a Nicodemo, ¿no? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo actúa como el viento, ¿no? Oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido de Dios. ¿Tú puedes explicar cómo ha sido? No, esto lo ha hecho Dios, soberanamente, libremente, cuando Él ha querido, en quien Él ha querido. Segunda característica, versículo 6. Pablo creía que estos hermanos tesalonicenses eran verdaderos elegidos de Dios por su gozo en el sufrimiento. Versículo 6. Dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Fijaos, notad las palabras gran tribulación. Hay cristianos que piensan que Dios no va a permitir que su iglesia pase por la gran tribulación, pero la realidad es que Dios desde el principio de los tiempos, porque entendéis que la palabra congregación e iglesia es anterior al Nuevo Testamento, Dios desde el principio de los tiempos ha permitido y permite que sus santos, sus escogidos, pasen por gran tribulación. Y es cierto, y entiendo el argumento de algunos de que no, la gran tribulación, claro, ha existido siempre, pero no como al final de los tiempos. Dile a una hermana en la fe que ha quedado viuda porque su marido ha sido decapitado en un país árabe, que tiene que cuidar a sus hijos, que no tiene recursos y que ella vive amenazada de muerte todos los días, que lo que ella está viviendo no es una gran tribulación. La gran tribulación ha sido la realidad de la Iglesia desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Y es una realidad para la que tú y yo, queridos hermanos, tenemos que estar preparados. Pero no preparados en nuestra fuerza. Porque fijaos que aquí por segunda vez el texto menciona claramente a quien hace la diferencia, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es capaz, fijaos de lo que dice aquí, de que en medio de esa gran tribulación, en medio de una circunstancia que amenaza nuestra propia vida, que amenaza nuestra estabilidad, nuestros bienes, a nuestros seres queridos, todo lo que tenemos y conocemos, es capaz de producir en nosotros un gozo de Dios. ¿No es asombroso? Dice el Evangelio de Mateo, palabras del Señor Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice que somos bienaventurados, dichosos, cuando pase esto. Pero fijaos, versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, ¿cómo podemos gozarnos y alegrarnos por nosotros mismos cuando nos están persiguiendo, nos están insultando y están hablando mal de nosotros, buscando nuestro mal? Pues solamente podemos hacer esto si el Espíritu Santo nos revela cuál es el galardón y cuál es la recompensa que nos aguarda. Si el Espíritu Santo nos muestra esos cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a su diestra, diciendo, tú eres mío y vas a venir conmigo. Este es el gozo del que está hablando el apóstol Pablo. Esta es otra evidencia, otra señal de los elegidos, que tienen un gozo que no es de ellos. Es un gozo que los acompaña en días buenos, sí, eso es lo normal, pero que está con ellos aún en medio de gran tribulación. ¿Cómo puede un hermano nuestro en la fe con un cáncer terminal que está muriendo, que los médicos le dicen que está muriendo, que le queda muy poco tiempo de vida, cómo puede estar gozoso y consolar a los que vienen a consolarle a él? ¿Cómo puede un hermano nuestro en una prisión en Corea del Norte o en China alabar al Señor y cantar al Señor y dar gloria a su nombre? ¿Cómo pudieron Pablo y Silas en aquel calabozo con sus pies apresados en el cepo y después de haber sido azotados severamente por el propio carcelero, estar cantando himnos a Dios a medianoche? Pues todo esto, hermanos, solamente porque por el Espíritu Santo puede haber en nosotros cosas que no habría en nosotros de ninguna otra manera, ¿no? Entonces, si tomamos estos dos principios que hemos presentado hasta aquí, cómo recibieron la palabra y ese gozo en medio de la tribulación, nos damos cuenta de que al final las primeras evidencias que Pablo está presentando de que estos hermanos son elegidos
son en realidad evidencias de que el Espíritu Santo está en ellos. Es decir, los elegidos no dan evidencias humanas, no hay características o cualidades humanas que nos distinguen de otros hombres, no. No es que somos más inteligentes, no es que somos más sensibles, no es que somos más propensos a creer algo, más crédulos o más analíticos, no. Es que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y lo está haciendo de una manera evidente. Esto es lo que está diciendo Pablo. Y lo ha hecho en su conversión y lo está haciendo en su perseverancia, en medio de la prueba, de la gran tribulación, con gozo. Tercera cualidad. Dice en los versículos 6 a 7, fijaos, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, ya lo hemos dicho, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El tercer principio que pongo delante de vosotros es que en aquellos que han sido elegidos hay un deseo de progresar en la fe. Es decir, sabemos que alguien es un elegido de Dios cuando en lugar de conformarse a una vida mediocre, cuando en lugar de conformarse a la vida que antes tenía, tiene el profundo anhelo de ser conformado cada vez más a Cristo. ¿En qué lo veo? Fijaos, dice que estas personas, estos tesalonicenses, en el versículo 6, vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús. Es decir, cuando llegaron a la fe, cuando llegaron al conocimiento de Jesucristo, enseguida quisieron vivir la clase de vida que vivían Pablo, Silas y Timoteo. ¿Y qué clase de vida vivían estos buenos siervos de Dios? La clase de vida que vivió Jesucristo. ¿Lo veis? Es decir, en todo verdadero creyente hay un deseo de ser santo como Dios es santo. En todo verdadero creyente hay un deseo de seguir a su Maestro, al Señor Jesucristo. En palabras del apóstol Pedro, de seguir sus pisadas, de conducirse como Él se conduce, de responder ante las cosas como Él responde. ¿Por qué? Porque la obra de Dios en nosotros consiste esencialmente, todo el propósito, el gran propósito de Dios para nosotros consiste en hacernos semejantes a su Hijo. Por tanto, ese es el anhelo de los hijos de Dios, llegar a ser semejantes a Él, llegar a vivir como Él, llegar a tener el carácter de Cristo. Qué ambicioso, ¿verdad? Sí, es ambicioso, pero tiene que haber este anhelo en todos los creyentes. ¿Conocéis esa obra de John Bunyan, que se titula El progreso del peregrino? Fijaos solo en el título, El progreso del peregrino. ¿El cristiano es aquel que en este mundo es un peregrino? Sí, pero ¿un peregrino sentado? No, un peregrino en progreso, un peregrino que avanza por el camino de la santificación, que avanza por el camino de la fe, que avanza hacia su hogar. No se puede ser peregrino y estar sentado. El que está sentado, el que está acomodado, afincado, es alguien que quiere permanecer en el mismo sitio. El peregrino no quiere permanecer en el mismo sitio. Camina hacia su hogar celestial. Es por eso que veo en ellos ese deseo. Y fijaos hasta qué punto es interesante que en el versículo 6 dice que vinieron a ser imitadores y en el versículo 7 dice que habéis sido ejemplo. En muy poco tiempo, en un tiempo extraordinariamente breve, estos hermanos pasaron de ser imitadores a ser ejemplo para otros. Qué tremendo, ¿no? Y es que cuando un cristiano se toma las cosas de Dios en serio, cuando nos tomamos la palabra de Dios en serio y procuramos vivir de acuerdo a ella, en muy poco tiempo puede haber madurez, puede haber crecimiento y podemos pasar de ser imitadores de otros a ser también ejemplo para otros. Claro, eso no quiere decir que dejemos de ser imitadores, porque la obra que Dios quiere llevar a cabo en nosotros dura toda la vida. ¿Sabéis cuál es la meta, no? Hasta que todos lleguéis a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y dice después, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es mucho. El mejor de nosotros todavía está muy lejos. Pero el punto que quiero presentaros es ese, de imitador, de alguien que empieza a imitar, a seguir los pasos, a ejemplo. Y no es que quiera promover entre nosotros la ambición de ser ejemplares, no. Esto es algo que tiene que suceder de manera natural por nuestra sencilla obediencia y fidelidad a Cristo. Simplemente por tratar de ser fieles y obedientes a nuestro Señor en lo poco. De esa manera, en poco tiempo, deberíamos pasar de ser imitadores a ser ejemplo. No hay nada más triste que un cristiano por el que pasan los años, pero que permanece en el mismo sitio, que no hay progreso, que no hay crecimiento. ¿Sabéis lo que dice un ginecólogo o los que examinan las ecografías, cómo se llaman? Ecógrafo, ginecólogo, no sé. Cuando ve que el feto no crece, muy mala señal, ¿eh? Si pasan las semanas y el feto no crece, es muy mala señal.
Y puede que hubiera vida un día, pero mala señal. De la misma manera, hermanos, en todo cristiano tiene que haber un deseo por progresar en la fe. El conformismo, el sueño espiritual, la pereza, la apatía, son cosas con las que todos luchamos, pero en todo creyente tiene que haber ese anhelo por seguir el ejemplo de los buenos siervos de Dios que siguen el ejemplo de Cristo. No nos conformemos. No dejemos que la rutina, la pereza, el desánimo, el desaliento es un enemigo muy malo. ¿Por qué? Porque todos nosotros luchamos con las mismas cosas a lo largo de toda nuestra vida. Y en ese proceso de lucha hay momentos en que el enemigo nos dice, ¿cuánto llevas? ¿Cuánto llevas luchando contra esto? ¿10 años? ¿20? ¿30? ¿No te das cuenta de que no vas a vencer nunca? ¿No te das cuenta de que no vas a cambiar nunca? Hermanos, eso es mentira. El que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Por tanto, cuando te desanimes, tienes que recordar algo, y es que ese progreso no depende de tus fuerzas, no depende de tus capacidades, depende de tu Señor. Por tanto, sigue confiando en su palabra, sigue levantándote, sigue andando, que Él está haciendo una obra. Y en un sentido, hermanos, entendedme lo que voy a decir, los mayores ejemplos de fe son aquellos que se caen muchas veces y se levantan continuamente. ¿Os acordáis que el Señor Jesús tuvo que lavar los pies de Pedro y enseñarnos que nos ensuciamos muchas veces, ¿verdad? Que los caminos de este mundo nos afectan, nos ensucian, pero el Señor Jesús nos lava. ¿Cuántas veces? Cada vez que vamos a Él, cada vez que vamos a su palabra, cada vez que lo necesitamos. Hermanos, la vida cristiana consiste en perseverar. Me acuerdo ahora de aquella anécdota que nos contó nuestro pastor durante una predicación, y es como aquel pastor galés, Martin Lloyd-Jones, escuchaba pacientemente a muchos de los miembros de su congregación cuando venían a él y le contaban sus dificultades. Y los recibía en su despacho pastoral y los escuchaba por largo tiempo. Y al final simplemente les decía, no te desanimes, sigue adelante. Sigue confiando, sigue creyendo en las promesas del Señor, que Él ha comenzado una obra y la va a acabar. Y es lo mismo, hermanos. Los elegidos de Dios tienen el deseo de progresar y tienen el ánimo en el Señor de seguir progresando, a pesar de que todos pasamos por horas bajas. Cuarto principio, cuarta señal de la elección de Dios en los creyentes, por su compromiso con la predicación del Evangelio, versículo 8. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Fijaos, estos hermanos no solo recibieron la palabra de Dios con poder, no solo creyeron de corazón por el Espíritu Santo, que era la palabra de Dios, sino que inmediatamente en ellos se produjo esa carga que nace de la convicción de que es la palabra de Dios. Y cuando un creyente llega a esa convicción de que lo que tiene delante es la palabra de Dios, el mensaje de salvación, inmediatamente se acuerda de aquellas personas a las que ama, se acuerda de sus familiares, se acuerda de sus vecinos y dice, yo tengo que contarles esto. Hay una historia en el Antiguo Testamento que me encanta. Los asirios han sitiado la ciudad de Jerusalén, la tienen rodeada y por causa de este sitio en la ciudad hay gran hambre porque hay escasez de víveres. Pero salen 3 leprosos, creo, ¿no? Creo que son 3. Salen por la noche al campamento de los asirios y dicen, bueno, nosotros somos leprosos. Si los asirios nos matan, pues nos matan. Y si no, nos vamos a morir igual, pero lo mismo tenemos suerte y encontramos algo, ¿no? ¿Y qué se encuentran estos? Pues se encuentran que el ángel el temor del Señor ha caído sobre los asirios y han abandonado su campamento con todos los víveres dentro. ¿Os podéis imaginar? Estás enfermo, muerto de hambre, cansado, y llegas a un sitio lleno de comida, lleno de toda clase de bienes, de ropas delicadas. O haya noticia, ¿no? Estábamos muertos y otra vez tenemos vida por medio de esa comida. Y se ponen a comer y se ponen a disfrutar, y llega un momento que se miran unos a otros y dicen, si no volvemos a la ciudad y les decimos a los demás lo que hay aquí, esto sería un gran pecado sobre nosotros. Qué ilustración tan hermosa, ¿no? Si nosotros recibimos esta palabra maravillosa, esta palabra de reconciliación, el gozo de saber que Dios nos perdona los pecados y nos la quedamos para nosotros, qué mal, hermanos. Esto no está bien. Tenemos que ir, como fueron estos hermanos. Y fueron a todos los sitios, llenaron todo con el Evangelio. Pablo decía, si es que ya no tenemos dónde ir, es que lo habéis predicado por todos los sitios.
Ahora, quisiera hacer un comentario, una nota sobre esto. Y es que esta señal por sí misma, esta evidencia por sí misma, no es concluyente. Es decir, hay personas que muestran un gran celo por llevar el Evangelio a otros y no han conocido al Señor. Hay un libro muy interesante, se llama Los afectos religiosos, escrito por Jonathan Edwards durante el avivamiento en las Américas en el siglo XVIII. Y lo escribe porque en medio de aquel avivamiento es verdad que había mucha obra del Señor y que había mucho fruto, pero había también mucha obra espúrea de Satanás. Y muchas personas que estaban confundidas por emociones producidas por sí mismos o por el diablo, lo digo abiertamente, ¿no? Entonces él escribe este libro para ayudar a los cristianos a discernir si lo que estaba sucediendo en ellos era obra de Dios o no, ¿no? Y en cuanto a esto que estaba hablando, relata bastantes cosas y es un libro muy interesante, de verdad. Pero en cuanto a esto que estábamos hablando, él dice: el que nuestras emociones produzcan gran fervor y disposición de hablar del cristianismo no comprueba que sean o no espirituales. Imaginad, en lugar de nuestras emociones, el hecho de que en nosotros se den estas señales, ¿no? Estas señales de gran entusiasmo y gran fervor para hablar a otros del cristianismo, eso no demuestra en sí mismo que hayamos sido nacidos de nuevo, ¿no? Dice él que tal conversación, la conversación de llevar el Evangelio a otros, puede ser tan solo una religión de la lengua simbolizada en las Escrituras por las hojas de un árbol. Todo árbol debe tener hojas, pero las hojas no comprueban en sí mismas que se trate de un buen árbol. Al final lo que demuestra que un árbol es bueno o malo son los frutos, ¿no? Hablar lo hace cualquiera y hay que tener cuidado también con eso. Me refiero en cuanto a considerar esta señal una señal concluyente. Unas páginas antes de nuestra carta, en Filipenses, en el capítulo 1, versículo 15, dice el apóstol Pablo que algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Fijaos, hermanos, ¿es posible predicar algo tan sublime y tan excelso como el Evangelio por notoriedad propia, o por ambición personal, o por ser visto de otros, o por hacer daño a otros? Increíble, ¿no? ¿Cómo somos capaces de tomar lo más precioso y lo más sagrado y utilizarlo de la manera más torticera y vil? Pero es una realidad en cuanto a nosotros, ¿no? Pero esto lo digo simplemente no para desanimarnos, sino para entender que las evidencias que estamos considerando han de ser vistas en su conjunto. Una rama, o que sepa yo, ningún pájaro hace un nido con una rama, ¿no? Pero con varias ramas bien entrelazadas entre sí, un pájaro hace un nido sólido que puede aguantar su propósito, ¿no? Para criar a los pollos. De la misma manera, una sola rama no es una señal concluyente de la elección, pero todas estas ramas, bien entrelazadas entre sí, firmemente puestas, muestran, ¿no? Las características de aquellos que son elegidos por Dios. Entonces, luego haremos un repaso, pero ahora, después, vamos a ver el principio número 5, el abandono de los ídolos. Dice, porque ellos mismos cuentan, todos aquellos a quienes habían hablado del Evangelio, dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. En realidad, de este versículo podía haber sacado dos principios. Por un lado, ¿cuál es la relación de los creyentes con sus hermanos en la fe, ¿no? ¿Cómo nos recibisteis? Hay un amor fraternal. Y lo podía haber hecho, me he dado cuenta ahora, pero bueno, ya lo dejo mencionado. Pero el principio que he sacado es cómo en aquellos que han sido elegidos por Dios, en aquellos que han recibido el Evangelio, cuyos corazones han sido convertidos, hay un abandono de los ídolos. Es interesante, ¿no?, que los griegos, sabéis que vivían en medio de una gran idolatría, de mucho paganismo. Creían en muchos dioses. De hecho, si os acordáis de Pablo en Atenas, adoraban incluso a los dioses que no conocían. Tenían un altar que decían al Dios desconocido, por si acaso hay alguno al que no conocemos y le estamos haciendo de menos, ¿no? Eran muy religiosos, dice Pablo, ¿no? En todo observo que soy muy religiosos, pero en realidad eran unos idólatras, ¿no? Servían a muchos dioses que no son dioses. Fijaos lo que nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 8, en cuanto a los ídolos. Porque los corintios también eran idólatras, como buenos griegos, en otro tiempo. Dice el capítulo 8, versículos 4 al 6, acerca de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre,
del cual proceden todas las cosas, y nosotros para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y fijaos que lo que dice de Dios el Padre y del Señor Jesucristo es lo mismo, que han hecho todas las cosas y que nosotros le pertenecemos. Es decir, equipara a Dios el Padre con Dios el Hijo. Pero el punto al que me interesa es este. Un ídolo nada es en el mundo. Los ídolos son invención humana. Esos dioses, esas invenciones humanas no tienen ningún valor, no tienen ninguna realidad, no son tangibles. Son el producto de nuestra imaginación. Son lo que el ser humano, después de dar la espalda al Dios verdadero, es lo que ha hecho para procurar llenar su vacío y encontrar refugio y seguridad, ¿no? Dice el buen escritor irlandés C.S. Lewis que cuando el hombre deja de creer en Dios, se dispone a creer en cualquier cosa. Y esto es lo que pasa con la idolatría, ¿no? Es el resultado de dar la espalda a Dios. Ahora, el punto que me interesa y que le interesa resaltar a Pablo es este. La señal de la conversión, la señal de la elección de Dios, es que cuando una persona oye el Evangelio y se da cuenta de quién es Dios, el Dios trino en el que creemos, todos los demás van fuera, automáticamente. Y qué impactante es esto para personas que han crecido y se han criado en este ambiente pagano. Nos lo podemos imaginar en España, ¿verdad? ¿Os imagináis estas personas que han estado toda la vida orando, rezando a San Antonio de, ¿cómo se llama? De Padua, San Antonio de Padua, ¿no? Toda la vida rezándole y pidiéndole. Y de pronto un día le dicen a su vecina, no, si San Antonio de Padua no me puede responder a lo que yo necesito. San Antonio de Padua, si no es un invento, que es lo más probable, es un hombre, ha sido un hombre como tú y como yo. Yo oro a Dios. Y Dios, por medio de Jesucristo, que me ha perdonado todos mis pecados, me escucha. Y no necesito más. Fuera todo lo demás. Qué maravilla, ¿no? Imaginaos a un hombre que ha estado toda la vida echando quinielas porque el afán de su vida era ser rico. Y pensaba que cuando fuese rico iba a ser feliz. Porque el dinero le iba a dar la seguridad que necesita, la autoestima que necesita, las bendiciones que quiere y desea. Pero un día escucha el Evangelio y descubre que lo que ha estado toda la vida buscando, que es la perla de gran precio, que el tesoro escondido que no había visto durante todo este tiempo, es el perdón de Dios en la cruz de Jesucristo. Y dice, se acabaron las quinielas. Lo que yo buscaba era esto y no lo sabía. ¿Qué va a pensar su familia de él? ¿Pero ya no echas quinielas? No, porque estaba equivocado. Mujer, hijos, estaba equivocado. El dinero no es lo que yo buscaba. Lo que buscaba era a Dios. Y no lo sabía. Y así podemos poner muchos otros ejemplos. El abandono de los ídolos es el abandono de aquellas cosas que ocupaban en nuestra vida y en nuestro corazón el lugar que solo le corresponde a Dios. Y cuando conocemos y entendemos quién es Dios a través de Jesucristo, decimos, ese lugar, Señor mío y Dios mío, es solo tuyo. Todo lo demás, fuera. Y claro, otra vez, hermanos, durante toda nuestra vida tenemos que luchar para que los ídolos no vuelvan a ocupar ese lugar, para que nuestros ojos no se desvíen de quien merece únicamente ese lugar. Pero hemos sido alumbrados, hemos sido facultados para entender que Dios es el único Dios verdadero, el único Dios vivo, el único que puede escuchar nuestras oraciones y respondernos con salvación. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Dejasteis los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, hermanos. Ya no servimos al dinero, ya no servimos a otras personas y lo que opinen de nosotros, ya no servimos a falsos dioses que nos hacen hacer sacrificios inútiles, ¿no? Irte de rodillas a no sé dónde o poner velas a no sé quién. No, servimos al Dios vivo y verdadero que ha hecho el sacrificio definitivo y único por nosotros. Y nosotros le servimos con gozo, con gratitud, no para ganar nada, sino porque nos lo ha dado todo. Y finalmente, hermanos, la última característica que quería destacar es que aquellos que han sido elegidos por Dios muestran esta cualidad que es la esperanza en el regreso de Cristo. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Comenta William Hendrickson que este esperar significa mucho más que un mero decir yo creo. Implica estar preparado para su venida. Si usted espera una visita, dice él, no solo creerá que va a venir, sino que hará los preparativos oportunos para recibirla. Así también, la espera del Hijo de Dios que viene de los cielos implica santificación del corazón y de nuestra vida.
Qué bien expresado, ¿verdad? Esperar implica algo activo, no algo pasivo, porque esperamos a Jesucristo, toda nuestra vida es afectada por esa esperanza. Si os acordáis en los Evangelios, cada vez que el Señor Jesús dice que va a volver, la enseñanza que nos da a continuación es, porque voy a volver, velad, estad preparados, no durmáis, no os durmáis. Y es curioso porque de esto mismo hablaremos el domingo, os hago este pequeño spoiler, hablaremos el domingo en la primera carta de Pedro, ¿no? El fin se acerca, dice. Ahora, dice que cuando Jesús vuelva, nos librará de la ira venidera. ¿Sabéis que hay muchos cristianos que no creen en la ira de Dios? Piensan directamente que el Dios de ira es el Dios del Antiguo Testamento. Es ese Dios siempre enfadado porque solamente está mirando su ley y cuán lejos estamos de su ley. Pero el Dios del Nuevo Testamento es diferente, nos mira con amor, nos perdona todo. No, no pasa nada, las cosas no son tan graves. Se va a tomar las cosas de otra manera. Va a perdonarnos siempre. Pero no es esto lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que Jesús nos va a librar de la ira venidera, es decir, de la ira que va a venir sobre este mundo, sobre los que no se arrepienten. Y alguien te puede decir, te desafío a que me muestres un solo texto de los Evangelios en el que Jesús hable de la ira de Dios. Y sabes, a lo mejor no encuentras ninguno en que de los labios de Jesús salga la palabra ira. Pero, ¿por qué? Porque efectivamente Jesús, Dios hecho hombre, se encarnó para revelarnos ¿qué? El amor de Dios. ¿Pero esto significa que en Dios no hay ira para los pecadores que no se arrepientan? Venid conmigo a Apocalipsis, capítulo 19, donde vamos a ver una descripción de Jesucristo que muchas personas necesitan ver, y también nosotros. En Apocalipsis capítulo 19 se nos describe al Señor Jesucristo de esta manera, versículos 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y os pregunto, ¿de quién era esta sangre? No estoy seguro. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿A alguien le queda alguna duda de quién es este jinete que monta en el caballo blanco? El Señor Jesús. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, la ira de Dios, hermanos. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Quién dice que el Señor Jesús no tiene nada que ver con la ira de Dios? Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid, congregaos a la gran cena de Dios. Esta no es la cena de los escogidos que van a disfrutar, esta es la cena de los cadáveres, la cena de las aves. Dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes, de todos los que no se han arrepentido y han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, ¿cómo que no hay ira de Dios? ¿Cómo que la ira de Dios es algo del Antiguo Testamento? Estos son ideas falsas de personas que no escudriñan bien las Escrituras o que no enseñan la verdad. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. ¿Están arrepentidos? No, están en pie de guerra, están en abierta rebelión contra el que montaba el caballo y contra su ejército, contra nosotros, su pueblo también. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Cómo podemos decir, hermanos, que Jesucristo no representa en ningún sentido la ira de Dios? Jesucristo representa la ejecución de la ira de Dios sobre aquellos que no se arrepienten, sino que se mantienen en esa actitud hostil contra Él. Y es más, hermanos, ¿cómo podemos decir que los evangelios no hablan de la ira de Dios? ¿Qué es la cruz?
La cruz es la ira de Dios cayendo sobre su propio Hijo, que en su cuerpo carga los pecados de todos nosotros. ¿Y qué hace el Padre? Lo abandona. Cuando Él dice, Padre, no me desampares, vuelve el rostro y hace caer sobre Él toda su ira. Y durante unas horas en el Señor Jesús lo rodean las tinieblas del infierno y una agonía insoportable de verse separado de su Padre, con el que había tenido una relación de amor eternamente. ¿Cómo decimos que en el Evangelio no aparece la ira de Dios? Si la ira de Dios cae sobre su propio Hijo y lo aplasta y lo mata en una agonía terrible que ningún hombre puede imaginar. ¿Cómo podemos decir que en el Evangelio no hay ira? La buena noticia, hermanos, la gran noticia, es que porque Jesús ha soportado la ira de Dios, tú y yo seremos librados de la ira venidera, si confesamos nuestros pecados y creemos en Él. Esa es la gran noticia que todos tienen que escuchar, que estamos en tiempo de arrepentimiento, que hay un Dios favorable al pecador, un Dios propicio por medio de Jesucristo para perdonar a todos cualquier pecado. Esa es la grandeza del Evangelio de nuestro Dios, que tú y yo debemos predicar hasta que no haya oportunidad. Ese es el mensaje poderoso, dinamis, que cambia vidas, que da esperanza, que permite soportar cualquier tribulación de esta vida. ¿Por qué? Porque sabernos reconciliados con Dios es más grande que cualquier problema. Y es más glorioso que cualquier cosa que este pobre mundo nos pueda ofrecer. Por eso, hermanos, qué bueno es tener esperanza en el regreso de un Dios que sabemos que va a volver, porque Dios no falta a su palabra, y que va a volver para traernos alivio y consuelo. A nosotros, a los que hemos creído en Él y nos hemos arrepentido. ¿Y hemos creído y nos hemos arrepentido por buenos? No, porque un Dios de misericordia infinita nos ha elegido en su sola voluntad antes de los tiempos, para que podamos creer en Él y ser suyos, ser su pueblo. Dime si no hay mejor noticia. Dime si hay mejor noticia. No la hay. Hermano, hermana, eres bienaventurado, soy bienaventurado, como no podemos ni imaginar. Puedes imaginar, fíjate, alguna vez me dice mi hija, dice, papá, es que yo quiero estar ese día. Digo, no te preocupes si vas a estar. Ese día vas a estar, porque ya sea que vivas todavía o ya sea que vengas con el Señor, vas a ver ese día. Pero imaginaos los que ese día estén vivos sobre la tierra, los creyentes que estén vivos, y vean esa escena aterradora del Hijo de Dios con los ojos como llama de fuego, con esa espada, y digan, yo merecería lo mismo que los demás. Pero por la sangre del Cordero, mis ropas han sido lavadas, emblanquecidas, y tengo esperanza y tengo gozo de que soy suyo. Bendito sea nuestro Dios por Jesucristo. Amén.